Buenos días a todos, hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy. Es un placer estar aquí una vez más en esta fría mañana de domingo. Me daba gracia porque cuando estábamos alabando a Dios veía como era difícil incluso dar las palmas, ¿no? Era difícil incluso aplaudir por cómo está el frío, ¿no? Pero yo creo que es importante, antes que nada, venir con un corazón dispuesto a pesar de las condiciones climáticas, y en otras ocasiones hemos venido también con lluvia, con relámpago y con lo que sea. Es bueno estar aquí porque eso dice mucho de nuestros corazones y Dios se agrada en un corazón que está dispuesto sobre todas las cosas a buscarle a Él. Entonces, hoy yo creo que Dios tiene algo también preparado para cada uno de nosotros y quiere a su manera calentar nuestros corazones, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta enseñanza acerca del carácter de Cristo y algunas de sus controversias. Pero antes que nada, cuando venía de camino hacia acá y cuando venía orando por la predicación, Dios, de como las maneras en que Él la hace y solo Él sabe hacer, me puso un texto delante de mis narices prácticamente, y yo quería, antes que nada, leer este texto y poder así de esa manera dar comienzo a esta enseñanza. Este texto está en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y lo que pasa es que a veces venimos de una semana complicada y venimos de una semana en donde por todas partes nos ha estado quizás el diablo, quizás las circunstancias de la vida atacando. Tenemos problemas, tenemos dificultades, y es normal porque estamos en este mundo. Es normal porque Dios no prometió un camino fácil a aquellos que le creyesen. Nosotros, como cualquier ser humano, no estamos exentos a los problemas y a las dificultades de esta vida. Y es normal que cuando vengamos los domingos vengamos cargados quizás con muchos problemas, con muchas dificultades, pero Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y eso es lo primero que tenemos que entender cuando venimos a oír la palabra de Dios, que siempre Dios tiene un propósito detrás de cada una de las enseñanzas, que Él no hace nada en balde, que Dios es un Dios de propósitos y que nos ama y que a pesar de las dificultades Él siempre quiere estar contigo. Entonces, cuando entendamos y cuando vayamos a la profundidad de estas enseñanzas y cuando estudiemos estas controversias que Jesús nos dejó en su palabra, veamos que Él tiene un propósito con eso y que a pesar de que el Espíritu quizás en algún momento nos esté dando en el corazón o nos esté apuntando o nos esté señalando, Dios tiene un propósito de bien para cada uno de nosotros y no de mal, porque Cristo vino con el propósito de primeramente salvarnos, pero también de acompañarnos en esta caminata. Entonces es importante que preparemos nuestros corazones, no tengamos corazones cerrados para decir, ¿sabes qué? Me están atacando, ¿sabes qué? No voy a oír lo que se me está diciendo, sino todo lo contrario, que tengamos un corazón humilde para lo que el Espíritu nos quiere dar pueda ir a un puerto seguro y podamos de verdad comprender lo que Dios quiere darnos. Y seamos humildes ante su llamado, quizás de atención o quizás también a su trato. Entonces es importante esto y yo creo que venía muy a cuento, ¿no? Yo estaba preocupado porque decía, ¿de qué manera estas personas quizás estos hermanos, estos amigos que nos visitan van a tomar esta enseñanza y estas controversias de Jesús que de por sí son difíciles de entender a veces? Quizás se sientan aludidos y quizás digan, ¿sabes qué? Eso no es conmigo, o ¿sabes qué? No quiero entender lo que Dios quiere hablar, o no quiero entender lo que esta persona quiere decir. O quizás digan, creo que ahí se predica muy duro, o no me gusta la enseñanza que da, pero realmente el propósito de Dios con cada una de estas enseñanzas es eso, que veamos en la profundidad de nuestros corazones y que veamos por encima de las cosas que Él tiene un propósito y un propósito eterno con cada uno de nosotros. Entonces, preparemos nuestros corazones y qué les parece si vamos primeramente pidiéndole al Padre que Él nos dé su ayuda y oremos juntos para que Dios prepare nuestros corazones también. Padre amado, gracias, Señor Jesús, por este día, Señor. Gracias porque podemos asistir hoy, Señor, a pesar de todas las dificultades, Jesús. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque
Nos acompañas, Jesús. Gracias por tu propósito, Jesús. Gracias porque quieres tocarnos al corazón, Señor, y gracias porque realmente tú eres bueno, Jesús. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Y si continuamos recordando lo que hablamos la semana pasada, en esta primera parte de Jesús y su carácter y sus controversias, hablábamos acerca del debate que tuvo Jesús con los saduceos. Sabíamos que Jesús era una persona súper directa, súper firme y con convicciones muy arraigadas en su corazón porque era lo que el Padre le había mandado a hacer. Jesús no vino a esta tierra y sabemos para quedar bien con nadie. Jesús no vino a esta tierra para quedar bien con ningún líder religioso y es lo que comentábamos la semana pasada. Los saduceos sabíamos, y bueno, por lo que estudiamos nos dimos cuenta que eran personas que estaban pensando totalmente en lo terrenal, que se enfocaban principalmente en lo de esta tierra, en lograr ciertas cosas, lograr ciertas metas en esta tierra, pero sin embargo se habían olvidado de la importancia de la vida eterna. Por eso sabemos también por el estudio de la semana pasada que ellos también ignoraban de una manera constante las escrituras, porque no les convenía lo que las escrituras mandaban, no les convenía vivir bajo las escrituras y no les convenía tampoco enseñar lo que las escrituras decían. Los saduceos con su arraigada manera de pensar no querían doblegar su corazón, doblegar su vida ante los mandamientos de Dios y ante ese nuevo mandato que Jesús venía a darles. Por lo tanto, empezaron en una serie de controversias contra Jesús. En aquella ocasión, también podemos ver que Jesús en algún momento se puso quizás a favor de la contraparte de los saduceos, que eran los fariseos. ¿Por qué? Porque, como saben, los saduceos enseñaban que no había vida eterna. O sea, a todo lo que apelaban ellos y su argumento era el carácter natural de las cosas, no lo sobrenatural, y que Dios no era un Dios sobrenatural. Sin embargo, como sabemos, los fariseos eran todo lo contrario, eran precisamente los enemigos acérrimos de los saduceos. Estos fariseos, por otra parte, explicaban que la Biblia no simplemente era la escritura y que no simplemente era, digamos que la ley, o que la palabra de Dios no era simplemente la ley o el Pentateuco, no era simplemente la ley, sino que también la ley estaba conformada por una serie de tradiciones humanas o digamos de leyes orales que se habían transmitido a lo largo de los años y que habían llegado hasta ellos. Entonces, estos fariseos que tuvieron su origen incluso antes que los saduceos, eran un grupo también religioso un poco arraigado en sus costumbres, pero eran incluso más radicales que los saduceos. Podemos entonces catalogar a los saduceos como modernistas, personas que veían quizás las cosas un poco más a la ligera, pero los fariseos, por el contrario, eran personas muy radicales, eran sumamente ortodoxas en sus creencias y no daban la mano a torcer en sus creencias. Pero no solamente eso, sino que enseñaban una serie de tradiciones que, como vamos a ver en esta controversia, anteponían quizás a las leyes que ya estaban establecidas en las Escrituras. Entonces, eso es para que vean con qué tuvo que lidiar Jesús. Estas personas eran completamente radicales y a lo mejor tú te preguntes, bueno, eso a nosotros qué nos atañe, qué nos importa, ¿no? Es que el ser humano, a pesar de las cosas que han pasado y los años que han pasado desde que Jesús vino a la tierra, no ha cambiado. Tiene ciertas tendencias, bueno, puede que haya cambiado económicamente o materialmente, hay más tecnología y cosas científicas, pero su corazón sigue yendo a las mismas tendencias y sigue cayendo en los mismos pecados de la cultura pasada y de los años pasados y de las generaciones pasadas. Entonces es importante que veamos esto para que Dios nos muestre cómo cambiar esas tendencias en nosotros. Por eso al principio les decía que vengamos siempre con corazones sinceros. Que sepamos que si Dios nos ha estado hablando al corazón es porque todavía tenemos algunas de esas tendencias quizás de los saduceos o quizás de los fariseos, esas tendencias que nos apartan del mensaje claro que viene de parte de Jesús. Entonces, para que veamos este debate que Jesús tuvo contra los fariseos, vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén,
los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, eso es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, aquí lo primero que vemos es que los fariseos eran, digamos que un partido religioso que como tienden a hacer este tipo de partidos, este tipo de religiones, este tipo de personas, eran montoneros, que quiere decir que te caen todos en pandilla a decirte lo que tú tienes que hacer y la manera en que ellos creen las cosas. Y no solamente a eso, sino que están aferrados a su manera de creer las cosas y creen que como vienen muchos, ya te van a convencer de esa manera porque te va a dar miedo y te van a decir, oh, esta gente sí sabe, oh, esta gente que son los fariseos, que son los líderes principales, esto tienen mucho conocimiento y por tanto me van a enseñar. Y como vienen muchos, todos tratan de darte su argumento y cuando flaqueas, y si flaqueas un momentito en tu argumento o en tu debate, entonces ya todos te caen encima y eso lo vemos mucho en este grupo religioso, ¿no? En este tipo de personas. Pero también vemos que estas personas tenían arraigadas todas estas cosas materiales, al igual que los saduceos, como habíamos hablado en la semana pasada, tenían sus propias tradiciones, y no solamente eso, sino que se aferraban a esas tradiciones por encima de todo. O sea, en este caso, digamos que este debate se suscitó precisamente porque ellos creían que el no lavarse las manos era romper una ley de Dios. Era ir en contra de una pureza, una pureza ritual. Entonces, como ellos creían que los discípulos estaban infringiendo una ley, ellos fueron con todo a decirle a Jesús, oye, ¿por qué? ¿Por qué estas personas están haciendo esto? ¿Por qué tus discípulos, los cuales son tus discípulos, tú les enseñaste, se supone que saben todo lo que tú les has enseñado y se supone que tú, que ya debatiste contra los saduceos, crees lo mismo que nosotros? ¿Por qué tú le enseñas de esa manera? ¿Por qué no se lavan las manos? Pero hay que decir que estas personas no simplemente creían en el lavamiento de manos como algo normal o como algo que creemos nosotros, algo de higiene, ¿no? No era simplemente la higiene, sino que creían que por no lavarte las manos ya estabas cometiendo un pecado. Y entonces se aferraban a esa tradición con uñas y dientes. Y vemos que en el verso 3 y 4 Marcos nos hace un pequeño paréntesis y nos explica a detalle precisamente estas tradiciones. O sea, nos dice, es que si los fariseos no se lavaban mucho las manos, aún más viniendo del mercado, porque el mercado era un lugar donde había muchas personas, pues creían que ya todo estaba contaminado y tu corazón estaba contaminado porque no respetaste esta tradición. Entonces, para que veamos la característica de los fariseos, eran precisamente eso, hombres aferrados a su tradición por encima incluso de lo que dicen las Escrituras. O sea, son personas que querían a fuerzas poner su ley, imponer su ley, por encima incluso de lo que decía la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver en la respuesta de Jesús. Vamos a leer en el capítulo 7, versículos 6 al 8, también de Marcos, dice así: respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, Jesús le responde con un conocimiento claro de las Escrituras. Como vimos en la semana pasada, Jesús tenía esa firmeza que venía de un respaldo divino, porque tenía un conocimiento claro de las Escrituras y porque también tenía el poder de Dios respaldándole. Por tanto, Jesús de inmediato ataca su mal y le dice, hipócritas, porque están lavando las cosas por fuera, pero sin embargo en su corazón están podridas muchas cosas. Jesús no se las callaba a nadie.
Jesús iba directamente al problema. Y yo creo que a veces eso es lo que hace Dios con nosotros. Y Jesús, a diferencia del ser humano, Jesús no cambia. ¿Y qué quiere decir esto? Que pasan muchas generaciones y, como decíamos, el ser humano tiene las mismas tendencias, pero cambian otras cosas externas. Sin embargo, Dios no cambia en su manera de tratar al ser humano. Y Dios a veces viene de esa manera directa a nuestros corazones. ¿Cuál es tu problema? Tu problema es el ser saduceo, el ser modernista, el creer que no hay un Dios sobrenatural, que no existen las cosas que Dios nos ha mostrado por mucho tiempo, que no existen los milagros, que no existe el poder de Dios. ¿Ese es tu problema? Bueno, te ataco con conocimiento de la Biblia, pero no lo hace para mal. También Dios sabe, si sabes que tus problemas son las tradiciones, Él va a ir directamente a ese problema. Y en este caso, Jesús fue directo. Son hipócritas, porque conocía, además de todo, y Jesús tenía una gran ventaja por encima de todos nosotros, que conoce los corazones. Jesús, siendo hombre, incluso así conocía los corazones y entendía que había realmente detrás de toda aquella falacia y detrás de todo aquel argumento de que por qué no se lavan las manos, había mucha hipocresía. Porque si por una parte cuidaban esas cosas, el lavarse las manos, el ver que todo estaba ordenadito, el ver que se hicieran las cosas a su manera, por otra parte su corazón estaba podrido de muchos pecados en contra de Dios. Los fariseos, es algo que vemos claro aquí, anteponían sus tradiciones, sus mandamientos de hombres, y es lo que nos dice Jesús, a los mandamientos y a la ley de Dios. Jesús les dice, ustedes enseñan como mandamientos, enseñanzas o leyes de hombres. Ustedes están poniendo cargas a los demás, pero sin embargo Jesús les dice al final, pero ustedes mismos desechan otras cosas y tienen cosas en su corazón. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 7 del versículo 9 al 13 para que sigamos viendo cuál es la respuesta de Jesús. Dice así, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, entre paréntesis que quiera decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí lo primero que vemos es que Jesús separa lo que es tradición de los ancianos y mandamiento de Dios. O sea, Jesús dice, y le llama claramente por su nombre, estos son mandamientos de hombres, pero sin embargo, de esa manera, más bien, deja claro lo que es un mandamiento divino y lo que es un mandamiento de los hombres. O sea, separó simplemente lo que era un mandamiento de los hombres y les dijo, esos son mandamientos de hombres. Invalidáis con vuestra ley, con vuestros mandamientos de hombres, los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Dejar claro su argumento. Tus mandamientos, tus tradiciones no vienen del tipo divino, no vienen de Dios. Eso viene de tu propia carne, viene de ti, de tus ideas, de tu pensamiento, más no viene de Dios y lo separa de inmediato, ataca realmente el problema y por tanto quita su argumento. Todo eso que creíste y toda esa manera de pensar y esas tradiciones no están correctas porque no vienen de Dios. Él lo deja claro y se los deja claro primeramente. Luego, Jesús, aparte de separar todo eso, también nos dice, Moisés dijo, les dice a ellos, Moisés dijo. Entonces, lo primero que hace es decir, ustedes dicen esto, ustedes creen esto, ustedes tienen estas tradiciones, pero Moisés dijo, y empieza a explicarle toda la ley. Y si leemos en el capítulo, en el libro de Mateo, en esta misma controversia, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 4, vamos a ver que dice de esta manera, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, veamos que en Marcos dice, Moisés dijo, pero en Mateo nos dice, porque el Padre dice. Entonces, ¿por qué la Biblia dice estas cosas de dos maneras diferentes? No es porque la Biblia se contradiga, no es porque la Biblia esté mal escrita o porque la hayan traducido de una manera incorrecta, sino porque Jesús
Como mismo decía, Moisés dijo, apoyaba que las palabras de Moisés habían venido de parte del Padre. Entonces, por tanto, su argumento era, las palabras de Moisés, a diferencia de tus mandamientos, sí vienen de Dios. El Padre dijo, honra a tu padre y a tu madre, porque las palabras de Moisés, esas que recibió en el monte Sinaí, fueron de parte de Dios. Tenían un origen divino, tenían un carácter divino y Dios quería que esas palabras, que esas enseñanzas, que esas leyes vinieran a nuestros corazones y que nosotros las cumpliésemos. Entonces, lo que Jesús hace es decir, Moisés dijo esto, pero lo que Moisés dijo viene apoyado de parte de Dios. Lo que tú dices, no. Entonces separó de una manera magistral los mandamientos de aquellos fariseos a los mandamientos de Dios, para que entendieran cuál había sido su error. Y continuamos en el verso 10 hasta el 13. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Entonces, lo claro que vemos en todo esto es que Jesús no le importaba denunciar el pecado, no le importaba denunciar lo que se estaba cometiendo mal en aquel momento, porque él sabía que todas esas cosas que enseñaban los fariseos al final iban a ser un problema para otras personas. Y vemos que las escrituras aquí son claras. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y si lo maldices habrá una fuerte consecuencia. Pero los fariseos habían impuesto su propia ley. Y vamos a explicar qué era todo esto del corbán y todo esto. Bueno, resulta que los fariseos, por su propio beneficio, por su propio deseo, para poder salir ellos bien, habían impuesto que cualquiera que hiciese un voto sobre su dinero, o corbán, que era ese voto, o sea, era una ofrenda directamente a Dios, había impuesto quizás una persona, un joven, vamos a poner un ejemplo, un voto sobre su dinero. ¿Sabes qué, Dios? Yo voy a darte todo mi dinero a ti, voy a servirte a ti. Bueno, ya esa persona que decía eso, Dios, yo tengo mi dinero para ti solamente, voy a hacer todo para ti, voy a darlo todo para ti, para el grande, para el alto. Bueno, ya esa persona quedaba deslindada de sus responsabilidades con sus padres. ¿Qué quería decir esto? Bueno, es como que yo le dijera a mi padre, Señor, Padre, ya yo tengo todo mi dinero dispuesto a hacer una buena obra en la iglesia, por ejemplo. Ya yo dispuse todo mi dinero para ir y predicar a las naciones. Por lo tanto, ya yo no te puedo ayudar, porque eso es solamente para Dios. Cuando la palabra no decía en ninguna parte que ellos tuviesen que hacer esto. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no les convenía a los fariseos en aquel entonces que no se cumpliese esta tradición. Ellos querían que se cumpliese esta tradición por todas, o sea, ellos querían y le convenía. ¿Por qué? Porque bueno, cuando tú disponías tu dinero para Dios, lo que hacían ellos es que te pedían ese dinero porque ya tú hiciste un voto sobre su dinero y ahora tienes que aportar a la iglesia, ahora tienes que diezmar y ahora tienes que hacer y darnos tu dinero. Entonces se apoderaban de ese dinero con esa tradición e iban por encima de la ley y el mandato que Dios ya había puesto. Dios dijo, honrad a tu padre y a tu madre, nada más. Sin embargo, ellos ponían ese paréntesis, ellos ponían ese asterisco, pero si haces el voto, ya te vas a deslindar y ya no vas a tener que ayudar a tus padres. Entonces, por tanto, eran malos, eran personas que estaban dispuestos a cumplir todas esas cosas y que le importaban sobre todas las cosas su poder adquisitivo, lo material, le importaba el dinero de los demás, pero sin embargo invalidaban toda la ley con todo lo que decían, con sus tradiciones. Porque al igual que los saduceos, y es una característica que vamos a ver, estas personas estaban pensando siempre en lo terrenal, no en lo espiritual. O sea, arrastraban a otros en su pecado. Ustedes ya hicieron un voto, ustedes ya dieron su dinero a Dios, denme todo el dinero, dale todo el dinero a tu iglesia para que no ayudes a tus padres. Ya no tienes que ayudar a tus padres. Todo ese dinero ahora va a ser para Dios, entre comillas, ¿no? Entonces, Jesús sabía su corazón. Jesús sabía que hacían estas cosas y entendía
en qué estaban incurriendo. Por eso les molestó tanto y les dijo hipócritas. Porque lavan los vasos, lavan sus manos una y otra vez, pero sin embargo no han lavado su corazón porque están buscando y haciendo este tipo de mandamientos y este tipo de tradiciones y siguiéndolas y enseñándolas a otros y siendo hipócritas. Y están de esa manera anulando la ley. Porque en vez de decirle, honra a tu padre y a tu madre, y no importa si hiciste un voto con Dios, con más razón le vas a dar a tu padre y a tu madre. Porque tú los amas. Porque Dios nos manda al amor y a las buenas obras y a la misericordia. Sin embargo, ellos se encargaban una y otra vez de desestimar las escrituras con sus tradiciones porque les convenía. Jesús no se las cayó y le dijo hipócritas, porque sabía que había detrás de sus corazones. Entonces, para que veamos, los fariseos no simplemente eran hipócritas y vivían una vida mala ellos mismos, sino que enseñaban a otros a hacerla, a ser hipócritas. Enseñaban el mal, siendo figuras quizás principales y que debían de enseñar las escrituras, debían de enseñar el poder de Dios, debían de enseñar a Dios a otras personas. Ellos se encargaban en su fariseísmo, en su hipocresía, de arrastrar a esas personas, a esos que tenían por debajo, al mal, a olvidarte de tus padres. Dale todo lo principal a la iglesia, dale todo, digamos, a la sinagoga. Si ya hiciste ese corbán, ya hiciste ese voto, haz un voto para que puedas darme tu dinero o para que le des a Dios tu dinero, pero ya olvida a tus padres. Entonces invalidaban ese mandamiento tan importante que es honrar a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús, al ver esta maldad, delata estas tradiciones y deja en evidencia cada uno de los argumentos de estos fariseos. Primeramente porque Jesús sabía una cosa muy importante, que la escritura es divina. La escritura viene de Dios y es lo que comentábamos, pero sin embargo la tradición es algo humano y optativo. Jesús lo diferenció varias veces y nos dejó claro al decir precisamente Moisés dijo, y en otra parte en Mateo el Padre dijo, el Padre nos dejó estas escrituras. Entonces diferenciaba todo eso y Jesús se encargó de anular los argumentos de los fariseos. Precisamente porque, como saben, en esa época, cuando Jesús estaba enseñando, aparte de fariseos, saduceos, todo ese tipo de líderes religiosos y principales que estaban solo para molestar, o solo para ver en qué se equivocaba, o solo para ver de qué manera ellos podían entorpecer todas las enseñanzas de Jesús para enseñar su doctrina, sus tradiciones. Bueno, aparte de eso, había muchas personas ahí alrededor. Entonces a Jesús, aparte de importarle el corazón, obviamente, de los fariseos, también le importaba el corazón de esas personas, que no se quedasen más con esas tradiciones antiguas, que no se quedasen más con ese engaño del corazón que tenían los fariseos y eso que enseñaban los fariseos. A Jesús les importaba el corazón de esas personas. Entonces les dice y les deja claro que la escritura es algo divino, que la escritura es lo único y la única ley que nosotros debemos seguir y no esas tradiciones viejas y obsoletas que predicaban los fariseos. Vamos a leer el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, para que veamos este respaldo que las mismas escrituras nos dan acerca de su palabra. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nos dice la palabra acerca de la escritura. Los fariseos decían que sus tradiciones eran también importantes porque venían de una tradición oral que venían de generaciones en generaciones. Y como les decía, este partido político fue originado en el tiempo también de los macabeos. Entonces ellos creían que por ser viejos, que por ser ancianos, que por conocer las escrituras, porque se le había enseñado el Pentateuco y la Torá desde chiquititos, ya ellos estaban por encima de todo. Y entonces enseñaban las escrituras y manipulaban las escrituras a su manera. Veíamos cómo los saduceos le quitaban peso a las escrituras, quitaban de las escrituras a su conveniencia. Pero en el caso de los fariseos, ellos añadían a las escrituras. Ellos añadían todas estas tradiciones simplemente por un beneficio, por su beneficio, por estar en el poder, por tener dinero.
por ser los principales, por ser el líder que más enseña, o los líderes que más enseñaban. Entonces estaban prestos enseguida para entrar en ese debate. Yo soy el que sé. ¿Por qué no lavas tus manos? Eres ritualmente inmundo. Y le importaban esa serie de cosas, cuando las Escrituras también nos aclaran que no le podemos añadir nada a la palabra que ya nos fue dada de parte de Dios. Y Dios nos dio esta palabra a diferencia de esas tradiciones. Dios nos dejó claro que su palabra era la única que era buena. ¿Para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura del hombre perfecto y a lo que Dios quiere de nosotros y que Dios pueda cumplir en nosotros ese propósito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hay tradición humana que nos pueda cambiar, que nos pueda formar o que nos pueda corregir o enseñar como lo pueden las Escrituras. Porque a diferencia de las enseñanzas de los fariseos, las Escrituras sí vienen de Dios. Y cuando tú lees las Escrituras, yo sé que tú has sentido muchas veces como Dios te corrige, como Dios te guía, como Dios te dice lo que tienes que hacer, como Dios te instruye por su infinito amor. Pero las tradiciones humanas lo único que hacen es ponerte un peso más, algo que Dios no dijo, algo que Dios no enseñó en ningún momento. Y es lo que hacían los fariseos. No solamente te enseñaban las Escrituras, bueno, honra a tu padre y a tu madre. No. Haz esto y te irá incluso mejor. Pero el problema con esto es que decían que esas tradiciones eran, como le pusieron en este caso a esta ley, corbán, o sea, voto divino. O sea, que si la incumples, estás pecando, básicamente. O sea, si incumples mis tradiciones, estás pecando. Pero bueno, la ley de Dios, ¿quién sabe? Y le daban la espalda a la ley de Dios. Y ponían sus tradiciones por encima de todo. Y aquí, en este libro de Segunda de Timoteo, lo que nos deja claro, precisamente la palabra de Dios, es que la Escritura te ayuda a perfeccionarte para toda buena obra, que la Escritura te ayuda a andar en la voluntad de Dios, que por eso Él la dejó. No es simplemente un libro más, como decíamos la semana pasada, no es simplemente un libro más que puedes añadir a tu cultura, a tu conocimiento general, a tu inteligencia, a tu intelecto, como creían muchos fariseos o muchos saduceos. No, es la palabra de Dios que Él dejó para guiarnos en el momento más difícil o en el momento más fácil, en todo momento. Para que, y como dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, al fin de que alcancemos las riquezas en Cristo, al fin de que alcancemos ese mismo carácter que tuvo Cristo. Y algunos, por otra parte, piensan que este carácter de Cristo y que todo esto que Jesús nos enseñó y lo que dice la palabra, lo vamos a alcanzar en el cielo. Pero sin embargo, Dios nos dejó las Escrituras para nuestra vida en la tierra. Porque cuando estemos en el cielo, bueno, ya vamos a andar con Jesús y vamos a andar en la vida eterna y disfrutando de todos los placeres que Jesús tiene preparado para nosotros. Pero aquí en la tierra necesitamos una guía. Jesús nos deja su palabra y por supuesto el Espíritu Santo nos habla a través de ella. Y esa es la importancia que tienen las Escrituras. Estas personas desestimaban algo tan sagrado como las Escrituras, algo que venía del mismísimo Dios. Y es el problema también que vemos actualmente. Y es algo que, por eso les digo, cambian los siglos, cambian las generaciones, pero el ser humano sigue actuando de las mismas maneras. Y vemos grupos religiosos que enseñan ciertas tradiciones por encima de lo que dicen las Escrituras y aplican esas tradiciones como ley, como mandamientos, pero son mandamientos de hombres. Y algunos de los ejemplos que yo tenía preparados es precisamente de mi vida. Yo como joven, obviamente, que vengo de una cultura diferente. Bueno, yo vengo de Cuba, como saben. En Cuba, una de las cosas interesantes es que los jóvenes quieren parecerse más a las figuras públicas, en la manera de vestir, en la manera de peinarse y todas esas cosas, o en todo caso a los reggaetoneros, ¿no? En todo caso a eso, y nos queríamos parecer todos al último. En aquel caso, en mi época, yo me quería parecer a ciertos reggaetoneros que andaban muy, como decimos nosotros, pegados, ¿no? Que andaban en el boom en ese momento. Y entonces yo me peinaba de cierta manera o me vestía de cierta manera.
Cuando yo empecé a conocer a Dios, a pesar de que cambié mi manera de vestir y cambié mi peinado y cambié mi forma incluso de actuar, obviamente porque Jesús te viene a ser una nueva criatura, y entendí que habían cosas que estaban mal porque rozaban con lo inmoral, pues seguí siendo joven, ¿no? Seguí llevando un tipo de ropa quizás un poco más, no sé, diferente a lo que estamos acostumbrados, a lo que estaban acostumbrados en aquel entonces los adultos. Yo iba a la iglesia y voy a la iglesia desde niño, desde pequeñito voy a la iglesia. Entonces sabían cuáles eran las tradiciones que había en aquella iglesia y sabía que habían ciertas cosas que estaban casi, nadie lo decía, pero estaban prohibidas. Y algunos incluso sí lo decían. Entonces me vestía de cierta manera que yo sabía en mi corazón que no estaba desagradando a Dios, pero que sí estaba desagradando a aquellas personas adultas, porque para ellos era algo que casi rozaba el pecado y lo inmoral. Bueno, eso quizás me tocó a mí de cerca, pero no solamente a mí. Hemos visto como muchos grupos religiosos ponen ese tipo de tradiciones. Bueno, vístete de cierta manera, peínate de cierta manera, haz esto, compórtate de cierta manera. Por ejemplo, a mí me decían, no te rías mucho, porque si te ríes no estás venerando al nombre de Dios, o a la iglesia, o a su palabra. Y nos enseñan ese tipo de cosas que en ninguna parte Dios nos dice que debemos ser de cierta manera o de otra, o quitar nuestro temperamento, nuestra manera de reírnos. Incluso en ninguna parte en las Escrituras la palabra de Dios dice, tienes que vestirte con pantalón holgado, o tienes que vestirte con cierto tipo de camisa, para que puedas honrar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios, a diferencia de nosotros, no le importan las apariencias, le importa el corazón. Entonces, cuando yo hice ese descubrimiento como adolescente que me acababa de convertir a los 16 años, tuve también muchos debates con los hermanos en aquel entonces, que yo entendía que querían hacer las cosas a su manera y que querían imponer estas tradiciones. Muchos de esos hermanos a lo largo de los años han entendido que la palabra de Dios es lo único infalible y nuestra única ley que viene de Dios, suprema. Es la ley suprema y que está por encima de todo. A lo largo de los años tuvieron que entenderlo. Y que todas esas tradiciones que nos habían enseñado no hicieron más que poner otro peso a la juventud. A mí, gracias a Dios por su misericordia estoy aquí, pero me pusieron muchas cargas. Entonces era no solamente seguir los mandamientos de Dios, no solamente seguir el camino de Dios, sino que también tenía que cargar con la losa esa en mis hombros de las tradiciones. Tienes que vestirte de esta manera, tienes que ponerte este peinado, tienes que comportarte de esta manera. Entonces prácticamente en una etapa de mi vida donde yo cedía a esas tradiciones, yo me vestía como un testigo de Jehová. Iba casi prácticamente con mi corbata, con mi Biblia bajo el brazo. Yo decía, voy a predicar el evangelio porque de esa manera voy a agradar a Dios, entre comillas. En realidad estaba agradando a aquellos que me estaban enseñando todas esas tradiciones. Y creía que por eso era más santo. Hasta que Dios, en su infinita misericordia, me quitó toda esa venda de los ojos y me enseñó que su palabra era verdad y que con eso me bastaba. Y que Él no le importaba tanto mi apariencia. Obviamente, no te vas a vestir de una manera inmoral y yo no voy a levantarme aquí y empezar a predicar de una manera inmoral, ¿no? Bueno, voy a ahorrarme los ejemplos, pero no me voy a vestir de una manera inmoral. Eso es algo que sí nos dicen las Escrituras, o sea, que toda tu vestimenta sea casta, pura. ¿Para qué? Porque tienes que representar a Cristo, obviamente. Pero no hay una manera en que te digan que tienes que vestirte. No hay una manera en que la palabra te diga que tienes que comportarte o que tu temperamento tiene que ser de ese modo, porque si no, no estás honrando a Dios. Cuando yo me di cuenta de que en realidad no estaba quizás respetando esas tradiciones, tuve libertad en mi vida. Cuando Dios me enseñó esa libertad en Cristo Jesús, que ya no me importara nada de este mundo, ni las tradiciones humanas, que me importara solo su palabra y lo que Él me decía a mí en lo personal. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Cuando un cristiano anda en los caminos de Dios, su espíritu nos va a estar alimentando constantemente. Y nos va a estar diciendo lo que debemos y no debemos hacer. Y también ese conocimiento que vamos a tener de las Escrituras nos van a dar mucha luz
porque vamos a andar en la voluntad del Padre al seguirlas. Por eso es necesario que para que no vengan, como a mí, otras personas engañándote y diciéndote ciertas cosas y ciertas tradiciones y ciertas maneras de ver las cosas a su propia manera, una manera humana, una manera carnal, en contra de lo que dice las Escrituras, tú conozcas lo que te dice Dios a ti y lo que te dice tu palabra. Y debes por eso andar en sus caminos y conociendo más a Jesús. Eso es lo importante. Nada más es importante. Otra, digamos que otra enseñanza que Jesús nos deja en este debate es que la Escritura es suprema y que la tradición es subordinada. Entonces, eso es algo muy importante. La Escritura es el único medio que nos dejó Dios para poder llegar hasta el final, para poder permanecer en este camino, porque es su palabra, viene directamente de Él, o sea, es suprema, está por encima de todas las demás tradiciones, leyes y leyes humanas, porque Él ya lo dejó todo claro. Todo lo que vamos a necesitar en este camino ya está en las Escrituras, no hay nada más. Y la tradición, por otra parte, es subordinada. O sea, si la tradición humana, lo que sea que te digan, no está respaldada por las Escrituras, esa tradición está mal. Es algo que tú tienes que conocer. Porque todo lo que hablemos y lo que digamos y todo lo que, digamos que querramos enseñar, incluso si yo me paro aquí diciendo una tradición o algo que no viene de parte de Dios o que no está respaldada por las Escrituras, tú tienes la responsabilidad de decirme eso está mal, porque en ninguna parte de las Escrituras se respalda esa tradición que tú estás enseñando. O sea, es eso simplemente. La tradición es y viene de Dios y es suprema. Las Escrituras. La tradición está subordinada a eso. Entonces, esto es importante porque muchas veces van a venir a vendernos ciertos cuentos y eso es muy normal en las iglesias actuales. Que aparte de todo, lo que ya sabemos de las Escrituras nos quieran vender que tienes que ser o hacer ciertas cosas. Sea lo que sea, y a lo mejor ponte tú en tu lugar y piensa las veces que has ido a otras iglesias o que has ido a cierta iglesia o que estuviste mucho tiempo en la religión y cómo sufriste aquello que te estaban enseñando porque decías, caray, ¿cómo voy a seguir la ley de Dios si aparte tengo que hacer todas estas cosas? Y entonces, ¿qué pasa? Que el cristianismo se te hace algo invivible. Y renuncias prácticamente al cristianismo porque dices, eso es algo primero muy aburrido. Te enseñan muchas normas que son imposibles de vivir. Que si no escuches esto, que si no hagas esto, que si no hables de esta manera, si vístete así, haz esto o lo otro. Y te hacen ver que el cristianismo es algo invivible y poco disfrutable, cuando lo que sabemos, lo que es realmente el cristianismo y lo que es la libertad de Cristo, sabemos que es algo muy disfrutable, muy deleitoso y que Dios nos dejó para que disfrutemos en esta tierra también. Entonces, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 4, para darle apoyo a este tema de que la Escritura es suprema y que la tradición es subordinada, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 2. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Básicamente Dios le dice, mira, yo te dejo estos estatutos, nos está diciendo a cada uno de nosotros, yo te dejo estas ordenanzas, esto es lo que vas a cumplir, nada más. Y con esto vas a poder heredar la tierra que yo te prometí. Si lo trasladamos a nuestra época, a lo que estamos viviendo en el presente, Dios quiere que tú te rijas, que tu vida se rija por las Escrituras y que entiendas que vienen de Él. Y que de esa manera vas a poder alcanzar la promesa que Él te dio, que vas a tener la vida eterna y que vas a tener en esta tierra también el respaldo divino y que también vas a tener la esperanza en esta tierra que viene por medio de su Hijo Jesús. Esos son los estatutos que tú tienes que cumplir, lo que está en las Escrituras, nada más. Jesús nos hace libre. Y no solamente eso, dice, no añadiráis a esta palabra, no añadáis a esta palabra, no añadiréis nada, ni disminuirás lo que hay en ella. ¿Por qué?
precisamente, ¿por qué lo menciono tan así? Porque eso es lo que hacían los saduceos y fariseos. O quitaban o añadían a su manera, a lo que querían ellos demostrar o hacer. Esas eran sus leyes. Y por tanto, les vinieron, estoy seguro de eso, y ya vemos después cómo les vinieron muchos juicios. Y si vemos en el día de hoy y buscamos y exploramos, porque cuando estaba haciendo esta enseñanza, estaba explorando a ver qué fue de los fariseos o qué fue de los saduceos. Bueno, hoy no existen. Puede que haya algunas raíces y todas esas cosas y que hoy digamos que haya algunos que sigan estas tradiciones, esta tradición oral, pero el grupo de los fariseos y estos líderes de los saduceos también no existe el día de hoy porque no siguieron las escrituras al pie de la letra, porque se guiaron por sus tradiciones y obviamente Dios los juzgó. Entonces, Dios nos deja claro lo que tiene establecido para cada uno de nosotros y cuáles son sus estatutos, no hay nada más. Y por eso su palabra es tan y tan preciosa, porque nos deja ver lo que quiere Dios para cada una de nuestras vidas. No hay tradición humana que pueda estar por encima de las Escrituras, de la palabra de Dios. Vamos a leer el libro también de Salmos 119, versículos del 9 al 11, para que veamos una promesa tan preciosa que a mí me sirvió en mi etapa, bueno, todavía estoy joven, pero en mi etapa de más joven. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y les digo que esto me fue precioso porque yo entendí que solamente iba a poder encontrar libertad, que solamente iba a poder encontrar a Jesús si guardaba su palabra, si guardaba sus estatutos, si no me iba tras las cosas o las tradiciones humanas. Que todo eso de ser de cierta manera o de guardar ciertas tradiciones no me iba a servir de nada, más que de oposición. Y miren, muchas veces hablamos de la oposición del diablo, la oposición del diablo. Hoy siento oposición para venir a la iglesia. Hoy me levanté con sueño, qué oposición. Y decimos esas cosas con ligereza y eso son cosas que dan gracia, pero en realidad esa no es la oposición. La oposición es la que nosotros a veces, conociendo las Escrituras y conociendo lo que Dios nos ha hablado, ponemos sobre otros. Y le damos cierta tonalidad de oposición a todo lo que viene del diablo, ¿no? Todo lo que viene del diablo es oposición. Pero en realidad nosotros a veces también somos instrumentos del diablo y somos de oposición a otros. Cuando juzgamos y nos comportamos de esta manera fariseica, cuando enseñamos tradiciones raras y que tú mismo te inventaste o que oíste incluso de otros. Y miren, si la tradición humana viene del líder ungido, revelado y que tiene gran palabra y que tiene un gran conocimiento de las Escrituras, pero no viene respaldada por lo que dice Dios, no vale de nada. Entonces oíamos a lo largo de muchos años que ciertos líderes nos comentaban y nos platicaban de ciertas cosas que teníamos que hacer para estar a la altura divina y para estar en el mayor grado de espiritualidad. Pero sin embargo, obviamos muchas veces la palabra de Dios. Y si te preguntas por qué se perdieron tantas generaciones de jóvenes, es precisamente porque se le imponían esas cargas. Y es algo que yo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo hasta que nuestra generación, los que hoy estemos aquí, no hagamos un compromiso de cuidar a los que vienen detrás y a los hermanos que tenemos al lado nuestro. Que seamos responsables con lo que dice la palabra de Dios para que no se pierdan más generaciones de jóvenes o generaciones en general. Que seamos responsables con lo que Dios dice en sus Escrituras y no pongamos tradiciones humanas como si fuesen mandamientos de Dios. Y miren, yo les decía que la tradición humana es optativa. ¿Por qué? Porque la tradición humana puede que no esté mal. O sea, ¿a qué me refiero? No está mal que yo viniendo hoy a predicar diga, bueno, me voy a vestir de cierta manera porque quiero verme mejor, ¿no? O porque quiero dar una imagen responsable, una imagen de alguien mayor porque me van a ver chiquito. O quiera vestirme bien simplemente, eso no está mal, esa tradición no está mal. No está mal quizás que quiera cambiar un poco mi temperamento porque sé que a veces soy molesto. No está mal, eso forma parte quizás de moldear mi carácter, ¿no? No está mal ciertas tradiciones, el problema es cuando
dices, sin esta tradición, sin esta manera en que yo veo las cosas, tú no vas a entrar al cielo. Cuando empiezas a decirle, eso es pecado porque no lo haces de esta manera. Pero tú sabes que eso no viene dentro de la palabra de Dios. En ninguna parte se está mencionando eso. Sin embargo, quieres imponer tu manera y tu punto de vista por encima de todo. Y hoy en día también vemos ciertas religiones que viven en ese engaño, que imponen ciertas tradiciones por encima de lo que dice la palabra de Dios, y eso es toda su religión. Y yo voy a mencionar algunas religiones y con perdón, ¿no? Pero creo que es importante que andemos listos y que no seamos engañados también. Y por ejemplo, los adventistas predican y hacen de todo su argumento quizás el séptimo día, ¿no? Y ya, tienes que cumplir el séptimo día, el séptimo día tiene que ser exactamente el sábado. Y el día de descanso tiene que ser el sábado y ese es el día de Dios. Si no, no estás cumpliendo con Dios. Entonces, a veces se olvidan de predicar al corazón, de predicarte a Jesús, de predicarte el evangelio, de predicarte la salvación que viene de Jesús, simplemente porque tienen que estar viendo que tú cumplas el séptimo día y el sábado. Cuando Dios en su palabra y Jesús en su palabra, una de las cosas que nos dijo acerca del día de reposo es que estaba hecho para el hombre, para el bien del hombre y no al revés. No estaba hecho para incomodarnos la vida, no estaba hecho con un bien, para hacernos mal, sino para hacernos bien. Y por eso le leí al principio ese versículo, porque Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Entonces Dios también hizo el día de reposo, ¿para qué? Para que descansemos. Para que no andemos afanados, agotados, para que le demos el lugar a Dios que Él merece. Y es lo que pasa, que muchas personas se afanan en, ¿sabes que hoy no puedo ir a la iglesia? ¿Sabes que hoy no puedo, incluso no pude ni leer la Biblia porque estoy con mucho trabajo? Y hacen de eso su vida diaria, y de eso viven, del trabajo, y se afanan en eso y se olvidan de Dios. Por eso Dios nos dejó el día de reposo, para que estemos tranquilos y dejemos un día de hacer las cosas que hacemos cotidianamente y lo dispongamos para buscar de Dios y descansar, que lo necesitamos. Pero el problema, ¿cuál es? Cuando haces ya de todo tu argumento, de toda tu religión, de toda tu doctrina, lo haces en el día de reposo y que tiene que ser el sábado y que tiene que hacer esto y que no puedes caminar tantas millas. O no compres. Y esto es un ejemplo muy importante porque parece que ya no nos afecta a nosotros, pero hace un tiempo, y les voy a poner este ejemplo para que vean que todavía nos afecta y que todavía es algo que tenemos que tratar en esta misma iglesia. Hace un tiempo yo recuerdo cuando llegué un domingo todo cansado y la verdad estaba cansado también porque había estado sirviendo, estaba tocando la alabanza acá. Y bueno, voy allá abajo, voy a desayunar, voy a buscar algo de alimento y me recuerdo que cierta hermana muy linda, ella viene y me compra algo y me lo trae. Mira, hermano, te traje esto para que puedas desayunar, porque yo sé que estás todo el día, digamos que preparándote para la alabanza y preparándote para lo que Dios tiene para ti y para darnos de esa alabanza, pero sin embargo tienes hambre, eres como otra persona. Y me trajo algo que ella había comprado en una tienda. Enseguida que la hermana me lo dio, vino otro hermano a decirle a la hermana, oye, pero tú compraste eso el día de hoy. Infringiste el día de reposo. Y yo, al ser nuevo aquí, porque tampoco llevaba tanto tiempo viniendo a la iglesia, para que no se queden con la duda, no fue exactamente en Villa. Pero al ser tan nuevo y al venir de un lugar, una iglesia que era tan amorosa, me sorprendió aquello. Y dije, ¿cómo puede ser? O sea, estás poniendo por encima tu tradición, tu manera de ver el día de reposo y todas esas cosas, a mi necesidad, a amarme. O al amor que esa persona, esa hermana en este caso me estaba enseñando. Esa hermana no se detuvo a pensar, hoy es el día de reposo y no puedo comprar. O sea, el hermano se está muriendo de hambre, pero bueno, es que si no peco yendo a comprar algo. Pero esa hermana no pensó en eso.
le importó más mi hambre, mi problema, mi dificultad y amarme. Y me dio alimento en ese momento y miren que me sirvió. Entonces yo recuerdo que cuando ese hermano le dijo a esa hermana eso y lo reprendió de esa manera, no, que eso está mal, que todo lo que ya sabemos, yo le dije, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver? ¿Cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo que ella hizo? No, que hermano, perdón, porque como yo era nuevo me trataban bastante bien. Entonces, hermano, perdón, no, lo que pasa es que como sabemos y dice la Escritura, el día de reposo hay que guardarlo y no se puede comprar. Y yo le dije, a ver, dime dónde. No, es que no sé, ahorita no tengo la... Pero nos enseñó tal hermano que tenía que ser así. Y yo le dije, perfecto que te haya enseñado tal hermano, pero toda tu enseñanza, toda tu doctrina viene porque tal hermano te dijo. No has ni siquiera escudriñado las Escrituras para ver en qué parte está este argumento, en qué parte está esta enseñanza, esta ley. No has escudriñado las Escrituras, no has entendido nada entonces. Y entonces, no, hermano, sí, perdón, sí, está bien. No hay problema, nos vemos. En ese momento lo confronté precisamente porque me dio coraje que no estaba viendo lo principal, que era hacer misericordia y amar al prójimo, sino que estaba viendo la ley y la tradición humana. Porque vuelvo a repetirle, cuando Dios nos habla acerca del día de reposo, nos habla que es para el hombre y por causa del hombre, para amar al hombre, para que descanses, para que estés con Dios. Pero no habla en ningún momento de que tienes que imponer tu punto de vista acerca del día de reposo y dejar a un lado la misericordia. Recuerden lo que nos dice su palabra. ¿Qué nos manda hacer? Ser humilde, hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, Dios nos deja claro lo que tenemos que hacer. Nosotros nos complicamos la vida queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y porque a nosotros nos conviene de esa manera. Y créanme, ahí no va a quedar la cosa. Quizás en otras enseñanzas vamos a estar hablando un poco más a profundidad de estos temas que quizás sean un poco engorrosos y difíciles de entender a veces, pero que yo creo que son importantes para que no andemos cargando más digamos que esa carga y ciertas tradiciones que nos han impuesto por muchos años. Vamos a estarlo hablando en otro momento. Pero ahora lo importante es qué dicen las Escrituras. ¿Qué es lo que te dice Dios por medio de ellas? No qué te dice el hombre. ¿Qué te dice Dios? Y vamos a leer algo importante que dice también la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículo 33. Dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todas las tradiciones humanas, todas estas cosas que nos pueden haber enseñado y que nos pueden haber entorpecido nuestra caminata cristiana, nuestro camino en este mundo, van a pasar. Todas esas tradiciones no tienen validez porque van a perecer. Porque como hace siglos atrás nos enseñaban una cosa y que esta era la manera mejor de buscar a Dios, levantar las manos y decir aleluya, esa es la mejor manera. Ahora quizás nos van a enseñar que tienes que buscar a Dios de otra manera, callado y en tu puesto, tranquilo. Pero todas esas tradiciones, como mismo pasan los años, las generaciones, van a pasar, van a perecer y van a quizás a morir con ese grupo religioso como lo hicieron las tradiciones de los fariseos. Lo que no va a pasar va a ser su palabra. Lo que va a permanecer va a ser su palabra. Entonces esa es la que nosotros debemos seguir, su palabra. Porque mañana las cosas y las tradiciones y el mundo y todo va a acabar. Pero su palabra no pasará. Esa es la que permanece, esa es la que nos da la esperanza de vida eterna en Jesús. Esa es la que nos propone una vida mejor. Esa es la que nos va a guiar en nuestra caminata diaria. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no te pone tantas dificultades. Entiende que a veces esas dificultades te las estás poniendo tú y tú y tú y tú, por querer hacer las cosas a tu manera. Y no entendemos que Cristo ya murió por nosotros. Cristo hizo todo más fácil. Nosotros lo queremos hacer difícil. ¿Por qué? Porque no creemos que Jesús, por ejemplo, nos puede dar vida eterna. Porque no creemos que sea tan fácil. Y es algo que también me pasaba. Yo no creía que Jesús me pudiese perdonar porque no creía que alguien tan pecador y que había hecho tantas cosas malas, Jesús así de fácil con su gracia, con solo creer en Él, me pudiese salvar.
Pero cuando creí y fui salvo, me di cuenta de que me había estado poniendo yo mismo el pie. Que me estaba apartando yo mismo de Dios y del camino que ya Él trazó en Cristo Jesús. Entonces tú tienes que entender que Dios no quiere complicarte la vida con tradiciones humanas. A nadie Dios le dio la potestad para poner o imponer leyes. Solo Él tiene esa potestad. Su palabra es suprema. Todo lo demás es pasajero. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, hermano, porque es algo que nos va a librar de muchos tropiezos en este camino y de tropezar a otros como también hacían los fariseos. Vamos a leer por último el libro de Oseas, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Y vamos a ver un claro mensaje que Dios les dejó en aquel momento a su pueblo Israel y que hoy también nos viene a recordar a nosotros. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté porque por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y esto es algo que nos toca también a día de hoy. Cuando en aquel tiempo los fariseos obviaron esta escritura, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel por medio del profeta Oseas, les fue mal al final, porque obviaron que a Dios le importa más la misericordia que el sacrificio y que los holocaustos y que todas sus tradiciones vanas, que no le importaba tanto lavar sus manos y para que pudieran estar mejor de la pancita, no le importaba tanto eso, le importaba su corazón, más que nada. Y que se estaban centrando en ciertas cosas en verle el pelito a la sopa, en vez de todo lo que Jesús estaba y había venido a enseñar. El amor, las buenas obras, la misericordia y todo lo que Jesús nos dejó y todo lo que Jesús le estaba enseñando en aquel momento y lo que ellos tuvieron el privilegio de escuchar. Ellos estaban obviando todas esas enseñanzas y lo que Dios mismo le había dejado por verle el pelito a la sopa, el problemita. ¿Cuál es el problemita ahora? Ay, que no vamos a lavar los utensilios, no lavaron sus manos o que no lavaron el vaso, pero sin embargo su vaso estaba todo podrido por dentro. Entonces, lo que me llamaba la atención, Dios le dejó advertencias al pueblo y a los fariseos también. No quisieron escuchar esas advertencias, no quisieron escuchar la palabra de Dios cuando le decían, me importa más la misericordia que todos tus sacrificios, me importa más un corazón renovado, me importa más que me des tu corazón y que puedas servir a otros antes que todas esas tonterías, que todas esas apariencias. Ellos no entendieron todo esto y por lo tanto fueron desechados al no escuchar a Jesús y sus palabras y al no escuchar todas las advertencias que en la Escritura ya estaban. Yo lo que quiero, hermanos, es que no nos quedemos también nosotros como los fariseos, estancados, sin avanzar, sin dar ni un atisbo de lo que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas o lo que puede hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Yo no quiero que nos quedemos como los fariseos simplemente en leyes humanas, creciendo quizás en multitud, pero no creciendo nunca en el conocimiento de las Escrituras y en el poder de Dios o en el Espíritu Santo que Él nos dejó. Yo quiero que cada uno de nosotros nos comprometamos a buscar más las Escrituras y a profundizar y a no quedarnos con lo que solamente nos dice tal hermano o tal persona o tal predicador de las redes o de cualquier parte. Nosotros los seres humanos, recuerden que somos impresionables. Oímos una palabra en las redes sociales y enseguida la andamos compartiendo. Les digo, puede ser que la palabra esté buena, pero a veces Dios nos habla al corazón por medio de su palabra y no tenemos que estarnos impresionando porque qué gran mensaje dio aquella persona y enseguida adoptamos esa postura. No, Dios quiere que Él sea tu mayor y tu principal medio. Las palabras que Dios dejó en las Escrituras vienen principalmente, completamente de Él. Ese es el medio que Él tiene para hablarte muchas veces.
A veces nosotros somos impresionables y decimos, ay Dios, si tú quieres algo de mi vida, revélamelo en un sueño. Y sabes que a veces no te revela nada por ningún sueño. Porque Él te dice, ahí está la palabra. Recordemos aquella historia que también Jesús nos hizo acerca del rico y Lázaro. Cuando Lázaro estaba cuando el rico estaba en el infierno, ¿qué le dice el rico a Abraham? Ay, ve y dile a mi familia. Ve y dile para que no acaben en este lugar. ¿Y qué le dice Abraham? Oye, a Moisés y a los profetas ya tienen a su palabra. Si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a su palabra, ¿qué van a oír? A aquel predicador carismático, aquel predicador de las redes que lo va a llevar a Dios. Aquel que impone esas ciertas tradiciones para que tú te sientas espiritual. Si no oyen a Dios, ¿a quién van a oír? Oye a Dios por encima de todas las cosas. Oye a su palabra. Busca su palabra. Todo lo demás es pasajero. Hay una canción muy linda por ahí que dice, y lo terrenal sin valor será a la luz del precioso Jesús. Cuando tenemos a Jesús, cuando entendemos su palabra, cuando seguimos su palabra, vamos a tener descanso, paz, porque ya nada más nos va a perturbar en este camino, porque ya seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores y a su palabra. Cuando seguimos las tradiciones humanas, vamos a durar poquito en este camino. Vamos a perecer rápidamente, porque las tradiciones humanas no tienen poder. Dios y su palabra sí tienen poder. Dios dejó, conociendo al ser humano, todas las herramientas en su palabra para que nosotros podamos conducirnos. Cuando te sientes triste, Dios te manda un salmo. Cuando te sientes abatido, Dios te da una palabra. Cuando te sientes sin fe, ¿a qué te manda Dios? Te manda también a su palabra. Cuando no entiendes cómo amar, Dios te da todas las herramientas para amar y te dice cómo amar. Pero sobre todas las cosas, Dios te conduce por medio de su palabra a Jesús, que cumplía todo eso de lo que hemos hablado, el amor, la firmeza, el conocimiento de las Escrituras. Te manda a Jesús y te manda a ser como Jesús. Busca ser como Jesús. Busca su carácter. Busca sus enseñanzas. Profundiza, deleítate en su palabra. Y vas a limpiar y poder limpiar tu camino. No busques las tradiciones humanas para poder espiritualizarte, que es lo que muchas veces te venden. Mientras más hagas esto, más espiritual vas a ser y más cerca de Dios estás. Mientras sigas estas tradiciones que yo te estoy dando, quizás esta enseñanza que el ungido te está dando, tú vas a poder ser más espiritual y vas a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿No es cierto? Cuando sigas su palabra y sus mandamientos, vas a poder alcanzar esa estatura del varón perfecto con su poder, con su respaldo, con su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, simplemente. No hay nada más. Su palabra es la ley. Su palabra es lo que nos va a librar de caer y de tropezar en este camino. Su palabra es la que nos lleva a Jesús, que es la vida eterna. En su palabra encontramos cada una de las cosas que necesitamos. Y a veces tenemos muchas razones para quizás no entender su palabra y seguir las tradiciones humanas. A lo mejor eres nuevo convertido, está bien. Profundiza en su palabra. Busca más de Dios y Él te va a mostrar qué hacer. A lo mejor, no sé, a lo mejor sufriste una mala enseñanza, que es lo que he oído muchas veces. No, es que a mí me predicó tal persona así. Bueno, ¿y qué? Si Dios te está diciendo que cambies, aunque te haya predicado el mayor de los ángeles, si no te lo dice Dios, si Dios y su palabra no lo respaldan, lo que te está diciendo esa persona, de nada vale. Ay, es que yo lo voy a seguir porque es que, no sé, es que él se veía tan convencido cuando me predicaba de esa manera. Es que yo siento que eso es lo que Dios quiere de mí. Pues ve al secreto a ver si es lo que Dios quiere de ti realmente. O solo es una tradición que se te quedó arraigada en tu mente, en tu corazón. No ignoremos las Escrituras, hermanos. Eso nos va a ayudar mucho. Eso nos va a garantizar el poder encontrar y el poder ser como Jesús. Si tú quieres buscar de Dios, ahí está su palabra. Yo lo que estoy haciendo hoy, predicando, es simplemente reproduciendo lo que Jesús enseñó en su palabra y lo que Dios nos da por medio de ella. Nada más. No estoy diciendo nada que esté fuera de su palabra.
Por eso, cuando venimos a predicar, venimos con mucho temor, porque queremos decir exactamente lo que Dios quiere decirte a tu vida. No lo que sea mi percepción o mi manera de ver las cosas, o no sé, o mi ley adquirida por muchos años, o por mi religión. No, es lo que dice su palabra. Entonces vengo con mucho temor porque quiero dejarles claro lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a sus corazones. Y eso es lo importante, hermanos. Entonces, vamos a tomar esto con mucha seriedad y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé una revelación clara de las Escrituras y que por medio de su palabra podamos vivir y seguir y proseguir en este camino y que no nos dejemos guiar por todas esas argumentos y esas tradiciones humanas. Que Dios también desarraigue de nosotros todas esas formas que Él no nos ha enseñado y que si tenemos que empezar de cero, no importa, que sean Dios, que sean Jesús, que sean su palabra. Y eso va a ser lo más importante. Entonces, para terminar, vamos a orar precisamente pidiéndole el respaldo divino a Dios y luego vamos a dar algunos anuncios, pero primero vamos a entregarle nuestra vida a Jesús. Padre amado, Señor, gracias por tu palabra, Jesús. Gracias por el entendimiento, Señor, y la claridad que hay en ella, Señor. Gracias porque tu palabra son vida, Señor, y porque por medio de ellas tú puedes hablar a nuestros corazones y hablas a través de ellas a nuestros corazones, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Jesús. Gracias porque nos tienes en gran cuidado, Señor. Gracias porque viste nuestra vida cuando andábamos perdidos, Señor, y ahora que estamos aquí buscando de ti, queremos entenderte, Señor. No queremos ir con nuestras tradiciones. No queremos andar en nuestro propio camino, Señor Jesús, que sea en tu camino y en lo que solo tú nos digas, Jesús. Gracias por tus enseñanzas, Señor. Gracias por tus controversias, Jesús. Gracias por tu polémica. Gracias porque eso hoy, Señor, es lo que nos ayuda a entender más de ti, Jesús. Te amamos, Señor. Queremos ser como tú. En el nombre santo de tu Hijo Jesús, Padre amado. Amén y amén. Hemos concluido esta parte de las enseñanzas, entonces nos despedimos en el amor de Cristo y nos vemos el próximo domingo.